Hola, gracias por acompañarnos a una otra emisión de Pasado y Presente. Les saluda Alberto Carral y Armando Valle, en la conducción de este espacio de Pasado y Presente, un programa de la Escuela para la Formación Política y Sindical, Asociación Civil. En esta ocasión tenemos a un importante invitado que nos va a comentar acerca de un tema que es un tanto inusual, pero muy interesante por las implicaciones políticas, económicas y jurídicas que entraña el tema de la humanidad, el espacio exterior, ¿no? Y los nuevos mercados vinculados a esta carrera espacial. Así que vamos a conocer, por favor, a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, Alberto. Pues bienvenidos y bienvenidas a este espacio de discusión, debate y reflexión sobre diversos temas de la actualidad que siempre tienen una reflexión hacia el pasado y, por supuesto, pensando en qué vendrá hacia el futuro. Y el día de hoy el tema, como ya lo introdujo Alberto, es precisamente en este sentido. Y nuestro invitado es Isaac Palafox. Él nos va a hablar sobre el tema que ya introdujimos. Y bueno, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia en el ámbito en la administración pública y en la cooperación internacional para el desarrollo. Ha sido auxiliar analista en la Secretaría de Relaciones Exteriores, asistente de la Delegación Mexicana para la Cumbre de Rectores de México-Japón de 2017. También fue ponente en el Congreso Nacional edición 2021 de la Agencia Espacial Mexicana y cuenta con publicaciones centradas en la carrera espacial, marco regulatorio y sus competidores, así también como una publicación dedicada al análisis de la campaña antiglobalización del ahora expresidente Donald Trump. Hoy en día colabora en la Universidad Autónoma Metropolitana, específicamente en la unidad Xochimilco, y aquí se dedica como personal académico adscrito al área de estrategia y gestión social, en donde se dedica a actividades de investigación científica, así como la difusión de la cultura a través de programas y eventos del Departamento de Producción Económica. Pues Isaac, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y para comenzar la conversación, te planteo la siguiente pregunta a modo de introducción para las personas que nos ven y nos escuchan, que quizá no lo tengan tan fresco o simplemente pues para recordar. Bien, en este sentido, nos gustaría que nos platicaras un poco sobre los antecedentes más importantes de los programas espaciales durante el siglo XX. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Alberto, Armando, un gusto y pues ojalá que se pueda repetir, ¿no? Si todo sale bien. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, te podría mencionar que pues a lo mejor el más conocido es el programa Apolo, ¿no? El programa Apolo que logra que al fin el humano pise la luna en su edición Apolo 11, por así decirlo, pero la verdad es que a veces dejamos muy de lado todo lo que logró la Unión Soviética, ¿no? En este sentido, el programa que ellos estaban manejando se llamaba Luna y tenía múltiples misiones. Algo interesante es que pese a la enemistad que había entre Occidente y la Unión Soviética, la Unión Soviética pasó muchos de los datos que fueron recolectando en sus misiones con sondas a la Luna, y estos mismos datos el Reino Unido se los comparte a Estados Unidos y Estados Unidos los tiene con la NASA y pues al fin se termina llegando a la Luna, ¿no? Bueno, con un humano en la Luna. Penosamente no se logra llegar por parte de la Unión Soviética. Hasta la fecha todavía no tienen un humano, un cosmonauta, como dicen ellos, que haya pisado la Luna, pero están trabajando en ello. También uno de los programas más importantes, si no es que el más importante de todos, también es de la Unión Soviética y lo ha continuado Rusia, que es el programa Soyuz. El programa Soyuz son las cápsulas que han permitido a muchos astronautas y muchos cosmonautas llegar a la Estación Espacial Internacional y tener un ambiente de colaboración entre Estados Unidos y Rusia, que es interesante que pese al conflicto que está viviendo en Ucrania actualmente, esta colaboración continúa y pues hace poco tiempo, el mes que acabamos de pasar, fue muy importante este programa porque trajo a un astronauta estadounidense de regreso a la Tierra, ¿no? Entonces, pues ese es el grado de la importancia de los programas que están en el pasado y que, pues, este Soyuz que continúa hasta la actualidad, ¿no? Por ahí destacaría otro que fue el Apolo Soyuz o el Soyuz Apolo, dependiendo del país en donde lo nombraban, y pues básicamente surge de que Gorbachev y Reagan se reunieran a buscar una forma de colaboración
y con esto se consistió en que se juntaran cápsulas de Estados Unidos y de la Unión Soviética en el espacio y se saludaran entre ellos y hicieran más un show de amistad, pero realmente esto también es una pauta de que ya se estaba terminando la Guerra Fría. Muchas gracias, Isaac, por tu respuesta. Yo quisiera que por favor nos ayudaras a entender, sobre todo para el público que está menos familiarizado con los acontecimientos políticos, económicos e ideológicos que se suscitaron durante el siglo XX, en el sentido de cómo, ya comentabas un poco, Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban disputando el liderazgo mundial, ¿no? Entonces, quisiera que por favor nos ayudaras a hacer una breve caracterización de este contexto político y económico que acompañó el desarrollo de la carrera espacial, ¿no?, entre estas dos potencias globales. Claro que sí. Bueno, yo creo que hay un momento cumbre en el que se gesta todo esto y es en cuanto se hace la ocupación de Alemania, tanto por Estados Unidos y la Unión Soviética. En el caso de Estados Unidos, ellos ponen en marcha algo que le llamaron Operación Paperclip, y con la Operación Paperclip rescatan, por así decirlo, entre comillas, a muchos científicos nazis, fueron llevados a Estados Unidos, se les perdonó, no fueron juzgados en los tribunales de Nuremberg, y en este caso el que destaca mucho es Von Braun, que él pues realmente había sido, no me gustaría decirlo realmente como víctima, pero es la palabra que se me ocurrió en el momento, de la tiranía de Hitler, porque mientras él quería hacer cohetes para llegar al espacio, Hitler quería desarrollarlos para impactar a sus enemigos, ¿no? Y que de hecho se logra esto con los cohetes B-2. En el caso de la Unión Soviética, ellos se encuentran con prototipos de los cohetes B-2 y se los entregan a Sergei Korolev, que era el científico más destacado en la Unión Soviética, y pues bueno, él aplicando ingeniería inversa y otras cosas, termina desarrollando nuevos cohetes. También, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética no estaban pensando en, vamos a utilizar esto para llegar al espacio. Sin embargo, sí lo pensaban en cómo vamos a impactar a otros países. En el caso de Korolev, cuando hacen un ejercicio en el que uno de sus cohetes recorre la distancia necesaria en un ejemplo para llegar a Estados Unidos, pues lo premian de cierta forma diciéndole, muy bien, ahora te vamos a permitir que mandes un cohete al espacio y coloca en órbita el primer satélite, ¿no? Que es que le ha dado también nombre a las vacunas rusas, el satélite Sputnik, que realmente es una traducción literal de satélite en ruso. Y también fue algo interesante porque entra también un juego de propaganda. Entonces esto también estaba haciendo que la Unión Soviética se viera mejor frente a todos los demás porque pues evidentemente tenían el adelanto tecnológico más importante que existía en ese momento, ¿no? Por otra parte, los ciudadanos estadounidenses pues empiezan a quejarse y decir, oigan, ¿por qué ellos tienen un satélite y por qué nosotros no? Entonces hacen presión y afortunadamente Von Braun seguía con su sueño de querer llegar al espacio, incluso se había acercado con Walt Disney y había hablado de esta posibilidad. Él lo pone en un programa, también habla con la BBC y hablan también sobre cómo se podría llegar al espacio, incluso cómo se podrá llegar a Marte según en las ideas de Von Braun. Y de a poco científico alemán pues se va metiendo en la sociedad norteamericana y terminan permitiendo que él haga un intento de colocar un satélite, pone un satélite que se llamó Explorer 1, y esto incluso fue después de que también ya lo hubieran intentado cuerpos armados de Estados Unidos y no lo hubieran logrado. Pero todo esto en este primer momento estaba condicionado, la verdad, por propaganda, porque realmente no había como que muchos beneficios de todo esto, ¿no? Evidentemente, pues tenemos toda esta guerra ideológica entre Occidente y la Unión Soviética y también tenía un papel importante, pero me gustaría hablar de ello tal vez más adelante. Perfecto, Isaac. La realidad es que de pronto también lo platicábamos en uno de los episodios anteriores, la conciencia histórica no sobrevive tan bien o tanto como nos gustaría. Estamos hablando de un periodo relativamente no tan lejano, es decir, no han pasado ni siquiera 100 años y sin embargo se pierde en la memoria colectiva muchos detalles de por qué hoy en día tenemos los estilos de vida que tenemos, por qué se conforma de una manera en Occidente y de otra manera en Medio Oriente o en Oriente. Y en este sentido es como quiero pasar a la siguiente cuestión y es, desconocemos por completo el lazo que existe
entre la ingeniería espacial y los avances tecnológicos que ha obtenido la humanidad y que se han reflejado en la vida cotidiana. Parece ser insospechado que una cosa esté vinculada a la otra, pero te doy la palabra para que compartas un poco con el público, desde tu conocimiento, cuáles serían estos avances tecnológicos. Bueno, pues en primer lugar creo que hay uno que yo agradezco mucho, que es el Memory Foam. Esta hule que traen las suelas de los zapatos más recientes, que ya incluso lo utilizan en colchones, en almohadas también, pues es bastante cómodo y se crea para operaciones en el espacio, ¿no? Pero la realidad es que las aplicaciones pues, son bastante múltiples, ¿no? De entrada, el sistema de comunicación que utilizaban entre astronautas y las centrales, pues es algo muy similar a lo que ahora es el Internet. También podemos hablar de que pues, los satélites nos han beneficiado a toda la humanidad desde que empezaron a funcionar. Yo lo diría primero en las radiotransmisiones o teletransmisiones también. Es decir, para programas en vivo era algo que todavía no se sospechaba hasta el Mundial de México 70, ¿no? Que fue cuando al fin se empezaron a hacer estas transmisiones que no estaban tan desfasadas utilizando esta tecnología, ¿no? Y pues todo lo que va de la mano, ¿no? También actualmente, pues ya nuestros teléfonos se conectan a una antena, que esa antena se conecta a otro satélite. Dentro de poco, o más bien ya está funcionando, muchas personas tienen ya receptores de Starlink y hay un sinfín de satélites en el espacio que están repitiendo toda la señal de Internet para que ahora ya no se tenga que depender de cables, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que las aplicaciones son múltiples. Gracias, Isaac. Pues muy interesante. Eh, han cambiado muchas cosas, ¿no? Desde que terminó la Guerra Fría hasta el día de hoy, aunque a veces parece que estamos en una nueva reedición, ¿no? Como lo que está pasando en la guerra con Ucrania, que finalmente son secuelas, ¿no? De este siglo que marcó a la humanidad. Pero yo quisiera que por favor pudieras abundar en cómo ya en este nuevo siglo, cómo ha ido evolucionando la cooperación internacional en materia de ciencia espacial y de exploración espacial, pensando quizá en la Organización de Naciones Unidas y las potencias que han estado involucradas en la exploración de nuestro espacio. Bueno, yo creo que esta parte de la colaboración está muy ligada a lo que mencionaba hace algunas preguntas sobre estas misiones que se llamaron Soyuz Apolo y Apolo Soyuz, ¿no? De ahí viene el inicio de esta operación, tal vez ya también en un momento en que la Unión Soviética se sentía débil financieramente. Incluso hay una frase que a mí me gusta mucho de Jane Kirkpatrick, que era una embajadora de Estados Unidos ante la ONU, y durante la carrera espacial dijo una frase que les digo me encanta, y decía: Rusia juega al ajedrez mientras nosotros jugamos al Monopoly. La única pregunta es saber si ellos nos harán jaque mate antes de que nosotros los hagamos quebrar. La respuesta, pues, finalmente sí fue que Estados Unidos logró hacer quebrar a la Unión Soviética, manteniéndolos en esa carrera que pues era en un gasto muy alto y que ellos no podían permitirse continuar, ¿no? Pero con esta caída de la Unión Soviética también se empezaron a entrelazar la forma en que trabajaban, porque pues en primer lugar esto dio paso a la Estación Espacial Internacional, porque ese sistema que utilizaron para juntar las cápsulas en la órbita es el mismo sistema que se utilizó en el módulo principal de la Estación Espacial Internacional que desarrolló la Unión Soviética y continuó Rusia. Entonces, pues ahí yo creo que es el mejor ejemplo de cómo la cooperación internacional ha ido pues apoyando a que se desarrolle esta tecnología. Mencionado también hace rato que Estados Unidos todavía está colaborando con Rusia con las cápsulas Soyuz, mandando astronautas, también mandando suministros a la Estación Espacial Internacional, pero esto se da en un contexto en el que todavía no se tenía en la mente a SpaceX, que pues les cobra más barato que Roscosmos de Rusia, y entonces, pues sí había los intentos. Entre Rusia y Estados Unidos se había pensado que
que se podía hacer una nueva estación espacial internacional que tuviera base en la Luna. Era un programa que había recibido el nombre de Deep Space Quadway y que buscaba llegar a Marte, pero que pues tristemente no se ha logrado por la aparición de SpaceX en el radar, que bueno, también ha acelerado mucho esta carrera, ¿no? Pero es una pena que se haya perdido ese intento de colaboración. También podríamos decir que esta cooperación atrajo a otros países como Brasil, como Canadá, la Unión Europea, que trabaja con su agencia regional también del espacio, pero tristemente Estados Unidos hacía de lado a China en la Estación Espacial Internacional. Bueno, los continúa haciendo. Y esto lo hace porque ellos tienen una ley que, la verdad, ahorita no recuerdo el nombre, en la cual si ellos tienen un sector de seguridad nacional prioritario en el que se colabora con otros países, no se puede colaborar con China. Sí lo ven como una amenaza y por eso no se puede. Y es lo que ha provocado que tal vez se vayan separando un poquito más y que otra vez Estados Unidos diga, pues vamos a trabajar ya no solo en la NASA, ya también vamos a agarrar empresas de aquí que nos permitan participar más, pero pues sí, la verdad es que esto de la cooperación internacional un día puede ser muy abierta y muy flexible y todo se puede ver muy lindo y de un día a otro se puede caer. Escuchando lo que nos estás platicando y que justo conversando con Alberto coincidamos en que es un tema tan nuevo y tan fresco, es decir, no es que salga de la nada, pero el hecho de que comience a abrir caminos y en cuanto al porvenir es bien interesante hacia dónde podemos pensar que vaya todo esto. Pero en el camino, como cualquier otra actividad humana, requiere reglas. Y en este sentido, nos interesaría conocer qué clase de marcos jurídicos hay hoy en día que ya podrían estar regulando el tipo de interacciones de que las naciones presentes en la actividad espacial ya es un hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, se puede, la ciencia ficción nos puede llevar a muchos lados, pero antes estamos muy lejos todavía de esas cosas. Lo que ya se está haciendo, ¿cómo se regula? Si nos pudieras comentar eso. Ok, yo creo que habría que verlo desde dos formas. La primera es que se intentaron adelantar. En cuanto está el satélite Sputnik, pues la ONU se junta y dicen, oigan, vamos a tratar de arreglar esto, ¿no? Y entonces lo principal, lo que estaba en ese momento en boca de todos era el miedo a una explosión nuclear, ¿no? Entonces, dentro de lo que se empieza a plantear es generar unos principios del uso del espacio ultraterrestre, así lo dice la ONU, con fines pacíficos, ¿no? Y estos fines pacíficos, pues lo primero que buscan es que no vayan a poner armas nucleares en órbita. De ahí, en 1967, se crea un tratado que es el Tratado sobre los Principios que deben regir las actividades de los estados en el uso y exploración del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Es un nombre muy largo, pero creo que también es muy específico, entonces ayuda demasiado. Y cuando se empiezan a mandar humanos, y esto se vuelve a hacer cada vez más constante en el siglo pasado, empiezan a haber otros tratados, como el Tratado sobre el Registro de los Objetos Espaciales, que pues es un índice básicamente donde se va apuntando cada país que fue lo que mandó, ¿no? Después otro que es el Tratado sobre la Responsabilidad Internacional, que también dice, a ver, ¿qué pasó si de repente yo quería mandar un cohete y esto no salió muy bien, pero le pegó a un estado vecino y destruyó una propiedad, ¿no? Entonces eso también se tiene que arreglar. Y uno que es de los últimos que se aprobaron durante el siglo pasado y en el marco de Naciones Unidas, que es el conocido como Tratado sobre la Luna, que realmente no solamente se enfoca a la Luna, es un tratado que se enfoca a la Luna y todos los cuerpos celestes que no sean la Tierra. Es decir, si alguien de repente en 300 años sabe cómo aprovechar el Sol directamente, pues también aplicaría, ¿no? Bueno, en caso de que la humanidad siga. Pero estos tratados, si bien tuvieron respuesta a las urgencias del momento, que era esto de pues sobre todo la disuasión nuclear y luego lo que venía con la responsabilidad de estar mandando cosas al espacio, no consideraba lo que ahora sí. Ahora sabemos que se puede mandar un cohete y el cohete puede regresar con carga, pero antes cuando se lanzaba un cohete, el cohete ya no se podía volver a utilizar. Después estaba el programa del transportador espacial que los intentó reutilizar, pero eran cohetes que impactaban en el mar y era un gasto realmente hacer el traslado, ¿no? Y actualmente con SpaceX ellos han innovado
en el sentido de que ahora el cohete se va y luego termina regresando igual. Entonces, como regresa, elimina gran parte de los gastos de operación y con esto es que se puede, bueno, se podría traer ya una gran cantidad de recursos. Ejemplos de cómo han traído recursos, pues hay desde la misión de Apolo 11, ¿no? Que trajeron muestras de la Luna. También actualmente ya se mandan sondas. Por ejemplo, Japón mandó la sonda Hayabusa 2 y esta ha traído ya muestras en 2 ocasiones. Y esto ya se podría hacer, ya existiría la tecnología para cargarlo, es decir, para el transporte a nivel toneladas. El problema es que todavía no hay una base en la Luna para poder, no sé, poner pues ahora sí que maquinaria para minar, ¿no? También se piensa en, no sé, el turismo espacial, ¿no? Y en el turismo espacial hay planes de, por ejemplo, poner un hotel en órbita terrestre y que este hotel pues esté operando pues realmente con mucho lujo. Suena loco, pero también el turismo espacial no es tan reciente. Esto ya viene desde los 2000. O sea, si les estaba platicando hace un momento que Estados Unidos ya compraba asientos en la cápsula Soyuz, de repente un millonario, ahorita no recuerdo el nombre, dijo, vamos a comprar un asiento y yo quiero conocer qué es lo que es estar allá en el espacio, ¿no? Se llama Yusaku Maezawa. Y fue un millonario japonés, y se fue en 2001, ¿no? Entonces, SpaceX actualmente ya lo está haciendo, ya tiene a la venta sus espacios. Si tienen alrededor de, bueno, a lo mejor ni vamos a pensar en cuántos millones costaría eso, ¿no? Pero pues sí, ya se puede, ¿no? Entonces, lo que falta sería, yo creo, crear infraestructura espacial. Pero aquí también tenemos el problema de que lo que se legisló hace 50 años ya no es tan actual para lo que está sucediendo en este momento, ¿no? ¿Cómo se podría arreglar? Pues la NASA, en colaboración con Estados Unidos, digo, ¿saben qué? No nos vamos a esperar a que la ONU diga vamos a cambiar este tratado o vamos a aprobar uno nuevo. La NASA y Estados Unidos dijeron, pues vamos a empezar con nuestro propio tratado, ¿no? Y aquí, pues más que tratado, es un acuerdo, se conoce como acuerdos Artemisa, y en las agencias espaciales de distintos países, incluyendo la Agencia Espacial Mexicana, han firmado para estar de conformidad en cómo es que se va a hacer la explotación de los recursos que estén presentes, no sé, en la Luna, en algunos asteroides, la explotación también en el uso u ocupación de la órbita terrestre, ¿no? Entonces, aquí es un caso muy interesante porque podríamos decir que los del siglo pasado, estos acuerdos sí surgieron en un ambiente de buena voluntad en el que los estados decían, ¿saben qué? Tenemos que hacer que esto no se convierta en un campo más de guerra. Mientras que los actuales ya están fuera del radar de Naciones Unidas, pero que entre más y más países se vayan agregando, pues más validez les van a dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, México también ha arrastrado a muchos países porque México junto con Argentina son los países que están llevando a la cabeza la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, la ALCE. Y entonces también ya los agregaron, pero mientras China, Rusia y la Unión Europea no se unan a los acuerdos Artemis, pues realmente sí se puede hacer como que una lucha diplomática por evitar algo que sería malo para las brechas que ya existen de desigualdad. Me explico. Participar en este sector es algo muy, muy caro. Muy pocos países se pueden dar ese lujo. Nosotros lo hemos hecho mandando de repente un CubeSat, un nanosatélite, pero se termina haciendo con cohetes de otros países. No hemos logrado tener nuestro propio cohete. Entonces, como es un negocio que es para ricos y que los rendimientos que va a dar son potencialmente muy, muy grandes, pues lo que va a hacer es que las brechas de desigualdad se terminen haciendo más y más y más grandes. Esto ya se había contemplado. El artículo primero del Tratado sobre el Espacio Extraterrestre dice que todo lo que esté en el espacio es patrimonio común de la humanidad. E incluso hay una declaración de Naciones Unidas en la que dice que todos los beneficios que se tengan de explotar la Luna, el espacio extraterrestre y otros cuerpos celestes tienen que ser en beneficio especial de los países que están en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque sí se tenía la idea de que cuando se lograra explotar, pues seguramente iba a ser un negocio bastante redituable.
y es que existe potencialmente más platino en un solo asteroide que en todo el planeta. Entonces, este tipo de situaciones han hecho que países como Luxemburgo, como Estados Unidos, hagan sus propias leyes y además tengan esfuerzos internacionales por agregar acuerdos a otras agencias espaciales. Gracias, Isaac. Pues escuchando esto que nos estás relatando con mucho interés, pensaba pues finalmente cómo la cooperación también está supeditada, ¿no?, a un ambiente político y esta cuestión económica que es determinante para iniciar proyectos de exploración espacial, pero para tener quizá el dato más preciso que nos pudieras ayudar a señalar cuáles son hoy día las agencias espaciales más importantes, ¿no? Y en qué países están situadas. Y ya mencionabas este esfuerzo conjunto entre México y Argentina. Si pudieras hablarnos también un poco más sobre lo que está pasando en América Latina, sería magnífico. Claro, con mucho gusto. Bueno, primero voy a hablar sobre este esfuerzo de la ALCE. Repito el nombre, Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Algo que se me pasó decir hace rato que me preguntaban cuáles eran los avances tecnológicos importantes del espacio, se me pasó tal vez el que es el más importante, que es utilizar esto para prevención de desastres, ¿no? Sobre todo Latinoamérica, que estamos entre los trópicos y estamos más susceptibles a huracanes y este tipo de fenómenos, pues nos ha ayudado mucho a evacuar a tiempo y evitar que las pérdidas humanas sean mayores, ¿no? Este esfuerzo se hace con todos los países que tengan una agencia espacial en Latinoamérica, pero penosamente no se ha logrado que Brasil se integre a la agencia. Y Brasil es el país que tiene en Latinoamérica más presupuesto para esto, y también es el país que tiene más experiencia, porque ellos han colaborado constantemente en la Estación Espacial Internacional. Aquí en México tenemos la ventaja de que en Querétaro se tiene pues ya un conocimiento importante sobre cómo se realiza la maquinaria aeroespacial, ¿no? Evidentemente sí está más enfocado en solo lo aéreo, pero ya también se han hecho ensamblajes o maquila de partes de lo que podría considerarse en palabras fáciles una nave espacial, ¿no? O bueno, un cohete, cosas así. Pero pues realmente el presupuesto que está otorgando la Agencia Espacial Mexicana es muy bajo. Incluso si lo incrementaran, realmente no podríamos competir contra el presupuesto que, ya respondiendo a la primera parte de tu pregunta, tienen, no sé, por ejemplo, Estados Unidos con la NASA, ¿no? El presupuesto que tiene Japón, que es un país similar a México en cuanto a su tamaño de población. Ellos tienen, si no mal recuerdo, $110 millones anuales para la agencia espacial que tienen, la JAXA, mientras que en México la última vez tuvimos $3 millones como presupuesto. Entonces, es muy, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Pues muy difícil realmente competir contra ellos, aunque el esfuerzo se ha hecho, ¿no? También hay un proyecto interesante que le están llamando en la red de nanosatélites Simón Bolívar, que busca colocar estos nanosatélites que les comentaba hace rato, que se llaman CubeSat. Fueron desarrollados por la Universidad Autónoma Politécnica de Puebla, y estos pues ya los ha mandado la NASA al espacio. Entonces quieren utilizar una nueva versión de ellos para colocar muchos en la órbita terrestre y que sean de bien para Latinoamérica, ¿no? Aprovecharlo en teleeducación, aprovecharlo nuevamente en prevención de desastres. Entonces, pues creo que al menos se ha buscado competir en las posibilidades que tenemos como país, que tenemos como región. Otras agencias importantes, pues son la Administración Espacial Nacional de China, que ellos pues ya incluso tienen un avance significativo en la Luna. Han tenido varias sondas, varios robots caminando por allá y enviando imágenes continuamente de lo que van encontrando, ¿no? Y bueno, un actor interesante que está surgiendo es la Agencia Espacial de Luxemburgo, que evidentemente pues también está ligada
Agencia Espacial Europea, y ellos, pues lo que están intentando es aprovechar toda esta riqueza que tiene Luxemburgo para invertirla en traer recursos espaciales, a lo que le han llamado la minería espacial. Incluso, como comentaba hace rato, ellos ya tienen leyes, ellos ya tienen un gremio, de hecho, de esa industria, y están esperando que la tecnología les permita crear esa explotación. ¿Por qué es importante la Agencia Espacial de Luxemburgo? Porque de acuerdo al tratado sobre el espacio ultraterrestre, el que les decía del nombre súper largo, este tratado considera que todas las actividades civiles que se hagan en el espacio tienen que ser autorizadas por una agencia espacial. Existe una ley en Estados Unidos que sí permite el aprovechamiento del espacio, el aprovechamiento comercial. Sin embargo, solamente está reservada para sus nacionales, para los ciudadanos estadounidenses. Mientras que, pues como sabemos, Europa es un caso especial porque tienen esto de la nacionalidad comunitaria, tienen la posibilidad, sobre todo Luxemburgo, de que nada más se ponga una oficina fiscal, se paguen impuestos y sin importar si eres mexicano, si eres estadounidense, si eres europeo, puedas estar haciendo uso de estas leyes para poder garantizar tus beneficios económicos de estas actividades en el espacio. Entonces esas serían, junto con Rusia, que tiene la Roscosmos, las agencias más importantes en cuanto a la exploración espacial. Bueno, y también, además de las agencias, tenemos ya la intromisión de empresas, como lo habíamos mencionado, de SpaceX, que pues ellos, les digo, que son los que están en la cabeza, pero también tienen a su empresa satélite, que curiosamente se dedica a poner satélites, que es Starlink, y también está la empresa Blue Origin, que es de Jeff Bezos, está también Virgin Galactic, que bueno, todos conocemos este conglomerado de Virgin en Reino Unido, y por ahí también se me está pasando una que es Deep Space Resources, que esta empresa fue de hecho la primera que obtuvo una licitación de Estados Unidos para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional. Entonces, pues sí, también hay un empuje importante de empresas que están colaborando continuamente con las agencias, porque si las agencias no dan su autorización, no puede haber actividades civiles en el espacio. De acuerdo. Sí, ha quedado como más claro cómo está funcionando la dinámica entre lo público y lo privado, ¿no? Que de alguna manera siempre se va a encontrar chocando por intereses encontrados y en momentos van a caminar de la mano, pero esto no siempre sucede así. Y aunque ya nos has comentado que el tema o la cuestión sobre pensar en el turismo espacial no es una cosa de este siglo en estricto sentido, pero sí es en en donde se vuelve una posibilidad real, ¿no? Uh-huh. Ya se encuentra en el horizonte de realización, que eso puede tomar algunas décadas más, pero no tantas como se podría estar creyendo. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, todavía la autoridad de los Estados-naciones y las coaliciones internacionales pueden ir, digamos, colocando los puntos de partida en cómo entra la iniciativa privada, es claro que quien le está tirando mucho al mercado del turismo espacial es precisamente el sector privado. Son las empresas, los países que quizá no van tanto por ahí, van a otros dos temas con los que van a ser con los que vamos a cerrar la conversación, pero por el momento, digamos, de las que nos has platicado, ¿qué empresas ya tienen así ya un pie puesto en el tema de los hoteles espaciales? Y si esto nos lleva a pensar en toda la estructura del capitalismo moderno fuera de nuestras propias fronteras terrestres. Ok, bueno, yo creo que quienes ya tienen un pie y medio son SpaceX, Virgin Galactic y Blue Origin. Estas tres empresas, las tres, ya han hecho viajes civiles a lo que podríamos considerar espacio. Ahí, por ejemplo, en el caso de Blue Origin, pues ellos nada más estuvieron en la subórbita terrestre, no llegaron a donde está la gran mayoría de los satélites, ¿no? Pero ya tienen un avance muy significativo. Lo que sucede es que por ahora el modelo del turismo espacial, pues nada más consiste en que te lleven en una cápsula a dar un paseo por la órbita o la subórbita terrestre. Sin embargo, también ya te podrían llevar sin ningún problema a la Estación Espacial Internacional. El problema es que la Estación Espacial Internacional va a dejar de funcionar en esta década. Y bueno,
En este mismo tenor, quienes ya tienen un plan establecido para, como tal, poner un hotel en la órbita, son los de Virgin Galactic. Ellos sí están trabajando a marchas forzadas en cómo tenerlo esta misma década. Sin embargo, pues yo la verdad no lo veo tan posible desde mi ignorancia, porque pues no soy ingeniero, pero pensando en que continuamente se les va retrasando y retrasando más, pues sí lo veo complicado. También habría que pensar en que muchos dicen, a lo mejor hay que poner una base en la Luna y tal vez hasta ahí poner un hotel, pero en este mismo sentido ni la propia NASA ha logrado volver a poner un humano en la Luna. En el caso de SpaceX, y hablando de lo que comentaba sobre el capitalismo y que llegue más allá de nuestras fronteras, pues Elon Musk ya ha propuesto una criptomoneda que funcione para financiar los viajes espaciales. Justo tienen una que es una variante del Dogecoin, que es Dogecoin Moon, no sé qué, no recuerdo, en español es Dogecoin, misión lunar, y en esta misión, pues, lo que se tenía pensado era que a inicios de este año se mandara una sonda a explorar condiciones lunares, ver dónde van a aterrizar y bla, bla, bla. Pero siempre se trata, sobre todo en el mercado financiero, de especulaciones. Y en este caso, cuando ven que Elon Musk les dice, ¿saben qué? Compren la moneda, pues esta moneda esta criptomoneda, mejor dicho, tiene un buen alce, todavía hasta febrero tenía un buen nivel, pero desde febrero hasta la fecha, porque no se ha realizado esta misión con una sonda a la Luna, pues ha caído de una forma espantosa esta criptomoneda. Entonces, desde febrero no ha tenido realmente un buen nivel y todavía se ve un poco complicado que se logre todas esas metas que se habían puesto, ¿no? También, pues habría que considerar que se está pensando en que existe la posibilidad de que haya hidrocarburos en la Luna que puedan funcionar para hacerle frente o hacerle rivalidad al petróleo. Y pues en este sentido es tal vez donde se podría llegar a hacer un poquito más de énfasis, pero como les comentaba hace rato, está sujeto a que se logre una infraestructura pues, que permita realmente minar estos recursos en la Luna, ¿no? Y todavía que se logre hacer que haya motores que funcionen con estos hidrocarburos presentes en la Luna, ¿no? Entonces, pues es un tema con muchas aristas. Yo, sinceramente, no creo que para 2026, 2025, que habían sido las fechas que se había fijado la NASA para tener un hombre de nuevo en la Luna, se logre. Y creo que se va a seguir ampliando probablemente hasta 2030. Sin embargo, es una industria que pues sí está en constante crecimiento y que ya sobrevive de sí misma, a comparación de antes, que tenía que ser siempre financiada por factores o por no sé, incluso recaudación fiscal, ¿no? En una frase que se hizo muy famosa en la pandemia, en esto de que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no? Y viendo justamente cómo el capitalismo podría adquirir dimensiones interplanetarias o cósmicas. Y me pareció también muy interesante esto que comentabas de Luxemburgo, ¿no? Porque es como la puerta justamente para que estos capitales privados puedan incidir en proyectos espaciales y además apropiarse de los minerales, ¿no? Cuando estábamos hablando de esta charla, Armando y yo, ya hacía referencia a ello, yo le decía, oye, se me hizo un poco como esta película de No miren arriba, ¿no? De cómo terminan subordinándose pues el interés de la humanidad y otros aspectos a cuestiones pues meramente económicas, ¿no? Entonces quisiera que nos pudieras compartir un poco sobre cómo, qué tanto interés ha habido en la minería espacial, ¿no? ¿Quiénes han llevado la ventaja en este tema, en esta carrera? ¿Y qué es lo que dicen finalmente las leyes internacionales? Aunque ya nos has hablado un poco en otras preguntas, ¿no? Particularmente el caso de Luxemburgo, pero algo que pudieras abundar más en este interesante tema de cómo se está articulando lo público y lo privado con los temas de los minerales en el espacio. Ok, creo que hay un punto de quiebre en 2019 en el que nos damos cuenta de cuál es realmente la importancia del espacio y su posible explotación
económica, y es que en 2019 Donald Trump aprueba la creación de la Fuerza Espacial. La Fuerza Espacial se une al ejército estadounidense, a la Marina, se unen también se me está pasando la fuerza Aérea, ¿no? Entonces, de ese tamaño es el interés que hay en el espacio. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos no están dispuestos a colaborar con China. Creen que ahí es donde va a estar realmente el problema. ¿Qué nos dicen las leyes? Pues las leyes básicamente se crearon para darle la vuelta a lo que decían las leyes iniciales. Las leyes iniciales nos decían que no podías tener armas en el espacio, y Estados Unidos ya creó la Space Force. Nos decían, me refiero a armas convencionales, o sea, ¿por qué? Porque no querían que fuera un espacio de conflicto bélico. Nos decían también que lo que está allá afuera es patrimonio común de la humanidad, ¿no? Pero también este nuevo acuerdo Artemis nos dice que todas las agencias firmantes se comprometen a apoyar al resto de agencias en caso de algún conflicto. Entonces, pues realmente el interés es importante, ¿no? Creo que en el que menos conflicto podría haber es en lo del turismo espacial. Por ahí hay algunas cuestiones que podría ser como en Gravity, que termina chocando una basura espacial con la cápsula donde ellos iban. ¿Por qué? Porque sí han estado cerca de tener problemas. La estación espacial china estuvo muy cerca de una colisión con uno de los satélites de Starlink el año pasado. Y China, pues sí se quejó ante la ONU, ¿no? Entonces, pues sí puede haber un gran sitio de conflicto. Tanto Estados Unidos y los que han firmado los acuerdos Artemis han hablado de que habrá sitios que se consideren de interés histórico y que se considera que ellos no deberían de estar nunca en disputa, ¿no? Pero realmente lo que están haciendo es apartar ese sitio en el que pues Estados Unidos tiene la ventaja porque es el que ha llevado más misiones a la Luna, y ya quedárselas para él. Por eso dice esto de interés histórico, ¿no? Entonces se ve claramente una manipulación de las ventajas que han tenido para pues otra vez apropiarse de algo y no repartir el pastel como ellos mismos. Eso es lo interesante. Ellos mismos lo habían sentado en el primer tratado, ¿no? Sí, sin duda, los conflictos internacionales, vamos, no sería, como bien dices, no sería para nada extraño que se reprodujeran fuera del planeta una vez que se vayan consolidando estas prácticas de exploración espacial. Y es que, por lo que nos has platicado, creo que el tema se bifurca. Es decir, podemos pensarlo de una manera como muy maravillosa en términos del crecimiento humano, del conocimiento, de las prácticas, las tecnologías que se pueden desarrollar, porque obviamente, como también lo dijiste, ¿no? Las herramientas que utilizamos aquí pues están supeditadas a las características propias de la gravedad, de la altura, todo ese tipo de circunstancias que, bueno, en el espacio exterior no se encuentran presentes y por lo tanto requieren otro tipo de diseños. Entonces, Claro. por una parte, pensar en todo lo que planteó en algún momento digamos, este estilo de novela de la ciencia ficción, como lo que escribió Julio Verne, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino, viaje alrededor de la Tierra, toda una serie de circunstancias que se plantearon y que al final de cuentas 100 años después, 150 años después, eran un hecho. Entonces, aquí prácticamente ya no lo vamos uno supondría que no está tan lejana. Pero al mismo tiempo, la otra parte es que nos muestra o nos avisa, nos advierte de futuros sombríos, de conflictos entre naciones, entre agencias espaciales, la disputa por los recursos que se puedan llegar a encontrar fuera de nuestro planeta. Y sin duda yo creo que el tema de la minería espacial es algo bien esencial, así también como la búsqueda de recursos, porque hace 1 año y medio prácticamente en la bolsa de valores de los Estados Unidos ya cotiza el agua. Y este es me parece que es una muestra muy fehaciente de que prácticamente los grandes capitales dan por hecho de que nada es gratis, ni siquiera aquello que es indispensable para la vida misma. Y si eso sucede aquí mismo, pues por supuesto que lo van a buscar afuera, ¿no? Entonces, ellos dicen en un documental muy interesante que me encontré hace un par de días, entrevistaban a un gran inversor de la bolsa y decía que, bueno, el hecho de que el agua esté en la naturaleza no quiere decir que sea gratuita.
y lo cuestionaban en el sentido de, bueno, es que es contraintuitivo, es decir, no puedes privatizar el agua porque es prácticamente indispensable para la vida misma. Y su respuesta fue, bueno, los seguros de salud también son indispensables para la salud y pagas por ellos. Entonces, esa es la mentalidad en la que se están proyectando también. Y por eso lo decía, o sea, por una parte, la capacidad de nuestra especie de poder trascender fronteras físicas y a salir del planeta, y por otro lado también esta competición y esta necesidad por aglomerar los recursos para venderlos a quien pueda pagarlos, ¿no? Entonces, si nos pudieras, para cerrar con la última pregunta, eh, si existe bien la posibilidad y la capacidad de exploración espacial para la búsqueda de recursos naturales, así como pues también existe el proyecto de colonizar primero la Luna y después Marte, esto hay, ¿qué indicios o qué evidencias, además de lo que ya he comentado, hay respecto a la especulación financiera moderna, ¿no? En términos ya de una economía espacial? Bueno, pues yo considero que actualmente la especulación todavía está en esta época en la que solo te están vendiendo humo, ¿no? Realmente no creo que los beneficios sean tan palpables. Existen evidentemente sus excepciones. Por ejemplo, si Starlink de repente empieza a cotizar en bolsa, seguramente sus acciones cada día van a crecer más y más porque seguramente van a ser la empresa de telecomunicaciones más importante del mundo en unos 5 años. Entonces, pues yo, por ejemplo, como lo que les comentaba de esta versión del Dogecoin, pues realmente no creo que vayamos a tener un impacto importante en las finanzas actualmente. Lo que les decía, ¿no? Que las empresas sobreviven ya con lo que están generando, ya no necesitan realmente, por ejemplo, que Tesla le esté subsidiando todo a SpaceX, pero sin embargo, pues sí necesitan tener de repente el colchón por si algo sale mal, porque si te explota un cohete a medio lanzamiento, pues es una pérdida horrible. Entonces, yo creo que todavía no existe esta parte del capitalismo moderno que ya va a vivir con cotizaciones en bolsa y otros instrumentos bursátiles, pero que sin embargo sí va a ser un espacio de oportunidad muy bueno, seguramente en unos, no sé, 5 o 10 años, en el que ya se va a poder invertir, ¿no? No sé, realmente se supone que hay empresas que en Estados Unidos no pueden cotizar en bolsa porque sus actividades son de carácter de seguridad nacional, que es el caso de SpaceX, pero pues seguramente para las rondas cerradas de inversión, pues a ellos sí les ha de estar yendo muy bien, ¿no? Entonces, no, yo no creo que sea eso algo tan inmediato. Y bueno, cambiando un poquito el tema, me gustaría rescatar lo que mencionaba sobre los recursos. En alguna oportunidad he hablado a alumnos de esto y yo les decía que viendo lo que está pasando con cómo nos estamos acabando los recursos y bla, 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 yo considero que sí la única esperanza de la humanidad está en el espacio. Que se atraiga, no sé, un meteorito con agua dulce, que bueno, creo que todavía no vamos a estar tan obligados a eso, pero sí de repente lo que se obtenga de beneficio, incluso si fueran esta aglomeración, pues termina generando trabajo, termina generando recaudación de impuestos y esto termina pues sí apoyando de repente a los que han sido víctimas de ese mismo capitalismo, ¿no? Entonces, pues esperemos que sí, que realmente la esperanza la tengamos allá arriba o allá afuera, como lo quieran ver, y que sea inmediata o más o menos inmediata este rescate. Muchas gracias, Isaac, tocayo. Pues antes que todo, pues decirte que esta es tu casa, ojalá podamos volver a tenerte aquí. Y Gracias. si quisieras despedirte con una reflexión final, cualquier cosa que tú quisieras compartirnos el día de hoy para cerrar esta entrevista. Pues la verdad es que creo que ya me adelanté hace ratito, pero pues agradezco mucho por el espacio. Y nada, ¿no? Hay que tratar de redirigir los esfuerzos de la política pública, de la política exterior,
para que se recomponga el camino y no se permitan estas aglomeraciones de recursos, ¿no? Creo que eso sería una de las reflexiones, aunada a la que comenté hace ratito. Sí, definitivamente. Y al igual que Alberto, te agradezco mucho el aceptar la invitación, que nos hayas permitido platicar un rato contigo. Y esto es algo que no acaba, es decir, apenas está dando de qué hablar y seguramente tendremos que repetir la ocasión. Pero bueno, sin más, les agradecemos a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. No olviden suscribirse, darle like y compartir para que precisamente los temas lleguen a más personas que puedan estar interesadas, que conozcan mucho o poco del tema. En realidad eso no importa. De todos modos, por acá vamos a estar con más conversaciones y con más y nuevos invitados. Bueno, pues hasta luego y que la pasen excelente.